Conectemos es el podcast que te ayudará a potenciar tu comunicación. Aquí exploraremos cómo la comunicación puede transformar tu vida a nivel personal, familiar y profesional. ¿Estás listo para potenciar tu comunicación? ¡Comencemos! Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Conectemos. El invitado que tengo el día de hoy es una persona a la que le encantan los escenarios. Cada vez que puede, se da una escapada a Buenos Aires porque allá tiene grandes amigos con quienes ha compartido diferentes experiencias. También tiene una gran pasión por bailar salsa, porque eso lo llena de alegría y le llena el alma. Es psicólogo, psicoanalista, storyteller, conferencista internacional y además es autor del libro No me gusta el brócoli. Y finalmente, a través de sus consultas privadas, ayuda a niños, adultos y adolescentes en ese proceso de autoconocimiento. Hoy está conmigo Diego Ceballos. Bienvenido, Diego. Gracias, Kiara. Gracias por la invitación. Gracias. Estoy contento de estar acá. Gracias a ti más bien por esa generosidad para poder compartir todo tu conocimiento con nuestra audiencia, porque hoy vamos a hablar de un tema que para mí en verdad en la comunicación es fundamental, que es el cómo gestionar nuestras emociones al momento de comunicarnos. Y ahí más bien, mira, mucho hoy en día y a raíz de la pandemia creo yo, mucho se toca el tema de inteligencia emocional y dicen, sí, inteligencia emocional por aquí, por allá, etcétera, pero muy abstracto siento yo. Entonces, ¿pero qué realmente es inteligencia emocional? Esto que dices es bien importante porque a veces quienes estamos del campo de la salud tendemos a traer definiciones muy complejas o, como bien dices, muy abstractas que uno las escucha y luego se las olvida. Entonces creo que siempre me parece importante aterrizarlas a algo mucho más sencillo. Yo diría, y yo me siento cómodo con esta definición, si estamos hablando de inteligencia emocional, estamos reconociendo que las personas tenemos un sinfín de emociones y esta inteligencia quiere decir esta capacidad para poder expresarlas saludablemente. Quiere decir que cuando las expreso, ya sea conmigo mismo o con otras personas, sea de un modo regulado, sea de un modo que no me desbalance a mí, que no me genere ningún tipo de malestar, ni a mí ni a otros. Perfecto. Y de hecho, muchas gracias porque lo has dicho en un lenguaje súper sencillo, ¿no? Entonces, sabiendo ya qué es inteligencia emocional, de qué vamos a hablar en todo este episodio, vamos a ir a nuestra primera secuencia. Y nuestra primera secuencia se llama Mi Primera Chamba. Así que en esta secuencia, lo que quiero que nos cuentes, Diego, es ¿cómo tú sientes que ha sido era tu inteligencia emocional hace varios años cuando tú buscabas un primer trabajo y cómo sientes que ha evolucionado hasta ahora? Yo creo que ha habido muchos cambios. Primero asociados a la edad, tenía alrededor de 19 años y fue un trabajo en el que estuve 2 meses, no vinculado a la psicología, sino más bien a estas cadenas de comida rápida. ¿Y por qué subrayo esta cuestión? Porque una de las características es justamente lo rápido. Todo es acelerado, todo tiene que ser para el instante, no se da mucho margen a posibilidades de equivocaciones o de error, y eso hace que las emociones las vivas al tope. Y que tus reacciones, exactamente, y que tus reacciones no sean de repente las más esperadas o como tú quisieras, o de repente que tus reacciones y tus soluciones no sean las ideales, digamos. Entonces, si yo miro cómo era el Diego de aquel entonces, era un Diego que durante esos 2 meses que estuvo en ese trabajo se sentía muy presionado y hacía lo que podía, pero sin mucha inteligencia emocional, respondiendo rápidamente, porque la presión es un desafío para expresarnos saludablemente. Entonces, respondiendo rápido, no teniendo en cuenta de repente al otro, muy acelerado y no enfocado en que a veces es importante tomarse una pausa. ¿Y sientes que eso, en ese momento, en ese trabajo que igual estuviste un corto tiempo, esa respuesta rápida te generó algún tipo de conflicto o de repente que luego diste una respuesta y luego dijiste, pucha, no debe ser así? Sí, es que ese es el tema. Es una excelente pregunta esa, Kiara, porque ese es el tema. Cuando uno responde rápido a algo,
luego haces el balance al día siguiente, de la misma noche, etc. Y de repente dices, creo que no me sentí cómodo con esta manera de manejarlo. Entonces, cuando uno responde muy rápido y no se toma a veces unos segundos para ver qué es lo que quieres hacer, qué es lo mejor para ti, qué es lo mejor para el otro, es difícil luego de repente sentirse muy satisfecho con cómo se manejaron las cosas. Yo siempre, y creo que acá vendría la primera recomendación, por más de que haya mucha presión del entorno, si uno no está seguro de cómo manejar una situación o cómo manejarse, la pausa es tu mejor aliada. Hay una frase que es muy linda y que creo que debería ser una de tus mejores herramientas de batalla, que es: déjame que lo piense un momento, así sea un minuto, así sean dos, así sea un día, déjame que lo piense un momento y luego lo volvemos a conversar. Repito, pueden ser días, pueden ser semanas, pueden ser 2 minutos, puede ser 1 hora, pero ahí es donde te tomas el tiempo para calibrar qué es lo posiblemente mejor para ti. Y qué es lo que sientes también, ¿no? Porque a veces ni nosotros mismos sabemos qué sentir. Eso. No sabemos si es ira, o si es tristeza, o si es pena. Sí. Okay. Y de ese Diego que respondí antes rápido, ahora tú cómo sientes que ha cambiado y a raíz de qué ha cambiado, o sea, de repente a raíz de ya los estudios como tal y la psicología en sí misma, o si hay personas que han marcado hito ahí en tu vida para decir, no, tengo que pensar o darme ese momento para pensar. ¿Cómo sientes que es ahora? Eso justamente, que me daba cuenta, también me imagino algo propio de la edad, pero me daba cuenta que por aquel entonces yo respondía muy rápido y que necesitaba de esa pausa para ver, tú has traído un tema que es muy importante, que es para ver cómo me estoy sintiendo antes de hacer o decidir algo importante. Digo, sobre todo para cosas importantes, ¿no? Entonces, ¿qué influyó? Sí, definitivamente la formación en psicología, pero también las experiencias. Siempre me parece interesante poder hacer un balance cuando uno atraviesa una situación desafiante, un reto laboral, que uno se pueda detener y que diga, ¿cómo me sentí manejando esta situación? ¿Me gustó mi manejo? ¿No me gustó? Y que uno mismo pueda hacer, digamos, esa revisión. Entonces, luego de varias experiencias donde yo hacía revisiones, me daba cuenta que no había mucho margen a la pausa, a detenerme. Y poco a poco le he ido incorporando. Digo poco a poco porque los cambios siempre son poco a poco. Sí, y ahora, y qué importante que dices esto de darnos una pausa, porque ahora en este mundo digital, donde todo cambia rápido, donde cuando estás aburrido y no tienes con quién salir, estás scrolleando, en lugar de también darte esa, así sea 5 minutos de ver, a ver cómo me sentí con esta situación, porque a veces también hasta temor nos da ir hacia adentro porque no sabemos qué podemos encontrar. Eso. Las dos cosas son bien importantes lo que dices. La primera, que está bueno también derribar un poco el mito. A veces uno dice, me voy a relajar más scrolleando. Bueno, uno no lo dice así, pero uno dice metiéndome a redes. Lo cierto es que eso no funciona tan así. Más te estresa. Sí, porque si nos ponemos a pensar, en las redes hay un cúmulo de estímulos desde que no sabes qué te va a aparecer, el volumen, las imágenes, el texto, el contenido. Y eso lo que hace a nuestro sistema nervioso central lo pone mucho más activado. Por eso casi todos los estudiosos del plano neurológico y neuropsicológico, cuando escuchan que una persona tiene dificultades para dormir, que eso es un tema también importante y que influye en las emociones y en cómo comunicamos luego, lo que te recomiendo es intentar apagar las pantallas por lo menos 1 hora antes de dormir, porque justamente lo que hace este scrolleo y todas estas cuestiones es activar el cerebro de un modo que luego hace difícil apagarlo. Entonces, sí, es importante la pausa de eso también. Y justo antes de pasar a la siguiente secuencia, pero que sí me parece importante, sobre todo en este nivel de redes sociales, tú acabas de mencionar quitar pantallas al menos 1 hora antes. ¿Y cómo es el momento que uno se despierta? Porque a veces hasta yo he visto, duermen con el celular hasta debajo de la almohada o al costado y apenas te despiertas, lo primero que haces es, entre comillas, ver la hora en el celular, pero te quedas mirando o los likes que te han puesto, los comentarios. Ahí, por ejemplo, ¿qué nos puedes recomendar? Sí, está muy buena la pregunta y porque es muy contemporánea además. Tengamos siempre presente el autoconocimiento. Yo creo que muchas personas se conocen mucho. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú sabes que revisar ese posteo que hiciste te va a poner un poco intranquilo, dale peso a lo que estás sintiendo, a lo que estás intuyendo.
Porque hay esa voz que te está diciendo, lo vas a revisar y te vas a poner intranquilo. Dale peso a tu propia voz, porque es una voz, pongámosle un nombre interesante, de autocuidado. Es una voz que te está alertando, te vas a inquietar. Y trata de hacer alguna otra actividad y luego cuando te sientas un poco más tranquilo, de repente ya desayunaste, ahí revisar. Pero esa sería mi recomendación, escuchar un poco más esa voz de la intuición. Entonces, como para ir cerrando esta secuencia, es importante que tengamos en cuenta que la comunicación no solamente es lo que estamos haciendo ahorita, que es básicamente conversar, va mucho más allá, desde el dormir bien, desde qué estímulos recibimos para que nuestras emociones afloren. Entonces tengamos bastante en cuenta eso, porque eso va a influir un montón en cómo nos comunicamos después y cómo reaccionamos ante opiniones de otras personas, que sean que nos gusten o no. Ahora sí, vamos a pasar a nuestra siguiente secuencia, donde vamos a conectar con la audiencia. Aquí yo tengo varias preguntas de la audiencia, las hemos seleccionado entre las más interesantes para que nos puedas ayudar y estoy segura que nos va a servir a todos, incluyéndome. Entonces, vas a sacar, Diego, un papelito para responder una de las preguntas. A ver, justo salió ese, justo. Por algo habrá salido. Veamos, a ver. Lo leo entonces. ¿Cómo podemos manejar nuestras emociones en conversaciones difíciles? Bríndanos ejemplos en lo laboral y o familiar. Ya, es primero reconociendo que una conversación difícil siempre va a ser incómoda. Porque me parece importante no pasar por agua tibia esto de, no, yo puedo con esto, es sencillo. No, si es difícil, va a ser incómodo. De repente para una parte, de repente para las dos. Pero esto quiere decir reconocer la situación para saber un poco a qué me estoy enfrentando. Segundo, es importante que veas cuándo se va a tener, dónde se va a tener y cómo se va a tener. Porque también es importante que si la conversación es difícil, la puedas tener en un momento donde más o menos te sientas preparado, te sientas con cierta fortaleza, cierta tranquilidad. Si estoy ahorita en un momento de crisis, de repente no es el mejor momento para tenerla. Lo mismo con el dónde. A veces uno dice, pongamos un ejemplo de la pareja, ¿no? Y quieren hablar sobre cómo siguen, pero están en la cena mientras que viene el mesero y te deja la carta. No sé si es el mejor lugar, ¿no? Entonces es importante eso también. Y el cómo, y acá entran a tallar las emociones también, ¿no? ¿Cómo lo voy a decir? Si estoy en un momento donde estoy enojado, ¿voy a expresarlo de modo enojado? ¿O se lo quiero decir de un modo un poco más constructivo? Entonces yo tendría esos tres pilares del cómo, cuándo y el dónde, ¿no? Diego, y ahí una consulta justo con lo que acabas de mencionar del estoy enojado y cómo lo digo, si enojado, pero cómo calmo ese enojo en ese momento. ¿O es más viable ya según tu expertise, o es más viable lo que nos decías al inicio, no? A ver, espera, dame un momento y luego lo conversamos. O en ese mismo momento, porque también tienes a la otra persona que te dice, no, pero quiero resolverlo ahorita, por ejemplo. Entonces, claro. Pero ¿cómo calmar esa emoción intensa que se siente en ese momento? A ver, partamos primero, es espectacular lo que dices porque es muy del día a día. Que nadie nos puede ni nos debería obligar a tener una conversación cuando no nos sentimos cómodos. Y hasta incluso estoy pensando en el ámbito laboral. Y ahí con mayor razón, porque hay una relación de poder. Y si no nos sentimos bien, hay gente que a veces antes de tener una conversación se siente angustiada. Entonces no está operativa para hablar. Está bien. Lo importante es que pueda más o menos encontrar un momento para hablar. Segundo, es súper importante que reconozcas la emoción que estás sintiendo, porque la emoción hace más estragos sobre uno cuando uno no le pone la etiqueta verbal. Y de hecho sobre esto se han hecho muchos estudios en donde se hacen escaneos cerebrales y la persona no sabe cómo está, y la amígdala, que es digamos esa parte del cerebro que se enciende cuando aparecen las emociones, la amígdala está totalmente encendida. Y cuando la persona pone palabra a la emoción, por ejemplo, estoy frustrado, estoy enojado, estoy iracundo o lo que fuera, esa parte que estaba encendida, la amígdala, baja completamente. ¿Qué quiere decir esto? Que nos regulamos para poder tener la conversación o la comunicación de modo más llevadero. Dicho en sencillo, primero pon tú en palabras
cómo te estás sintiendo y eso te va a regular mucho más. Ah, buenísimo, sí. Porque a veces, por ejemplo, a mí me ha sucedido, ¿no? Que, por ejemplo, no sé, estoy por una determinada situación, estoy llorando, pero yo ya he aprendido a reconocer de que a veces no lloro solo de tristeza, uno llora también de cólera o de frustración. Entonces, y ahí que es importante es saber identificar el por qué tenemos esa reacción. En mi caso, por ejemplo, el por qué lloraba, ¿no? Para de ahí tener como que un plan de acción de ya, a ver qué me está frustrando y por qué, y yo qué puedo hacer, y ya ir hacia atrás y irme respondiendo preguntas, ¿no? Para afrontar. Me hiciste acordar un poco a un pacientito que veía hace unos años, de 13 años, y que venía bastante enojado y con justa razón porque los padres lo criticaban mucho, cómo vestía, las actividades que hacían, etc. Y llega un momento en donde se da cuenta que en lugar de expresarle con cierta tranquilidad esto, explotaba. Hasta que empezamos a trabajar en él, tomarse un poco el tiempo para hablar cuando él quisiera también hablar sobre algo tan importante como sentirse criticado, y empezó a incorporar con sus papás el, en estos momentos no me siento capaz de poder hablar, ¿no? Y felizmente hubo unos papás que más o menos empezaban a escuchar eso, ¿no? Bueno, mi hijo me está diciendo que ahorita no se siente preparado para hablar, vamos a respetarlo. Pero hacía eso, a probar el, ahora no, claro. Ahora no, por favor. Y Diego, ¿cómo? Bueno, ahí, por ejemplo, yo creo que sí es mucho más fácil cuando es a nivel de familia, claro, por la convivencia y todo. Pero ¿cómo hacer eso, por ejemplo, cuando yo soy asistente, analista, y mi jefe quiere abordar? Porque ahí hay esa relación de poder que hablábamos al inicio. O sea, ¿cómo hacer para que mi jefe también entienda, ¿no? O sea, es más fácil cuando el jefe te da la confianza, etcétera, claro, ya se conocen, pero cuando hay un jefe duro, sí, o sea, ¿cómo abordar ahí? Porque a veces no, porque a veces, o sea, bueno, los jefes también tienen esa presión ya de la empresa, que hay temas comerciales, etcétera, pero uno como asistente, analista, en ese cargo menor a la jefatura, ¿cómo hay poder decirles, tipo, hablamos en un ratito, ahora no, joven? Sí, es que es pertinente lo que estás diciendo, porque si no caemos un poco en la generalización de, bueno, entonces si yo me regulo, todo va a salir bien, si doy el límite de ahorita no puedo hablar, todo va a salir bien, y cuento de hadas. Y lo cierto es que no siempre es así, porque para que la conversación se dé en los mejores términos posibles, son dos partes, no es, digamos, frontón, es un partido de tenis, un ida y vuelta. Y habrán, como decía al inicio, ¿no? Y habrán conversaciones que sean más incómodas y habrán otras que no. Pero igual me parece importante comunicarlo, tratarlo con el mayor respeto y claridad posible a esta persona que es el jefe o la persona que está, digamos, por encima, a quien le reportas, y que te puedas sentir cómodo o cómoda de poder decírselo, pero también teniendo cuidado de que no se siente el otro juzgado. Claro. ¿No? Ahí las formas. Que no lo sienta como crítica, sino que lo sienta más como que yo necesito un poco ordenar mis ideas para que esta conversación que te traiga sea lo más eficiente posible. Yo iría más o menos por ese lado, pero nunca por el silencio. Claro, eso te iba a decir, y sobre todo hablar, porque hay tanta gente que a veces me dice, o sea, pero mi jefe esto, mi jefe lo otro y todo, y yo le digo, pero ¿le has contado cómo tú te sientes? No. Entonces, no, es un entonces tema. No es adivino, y lo mismo sucede en las parejas, etcétera, sí, y no se comunican. No se comunican, hay una tendencia cada vez a hablar menos. Y algo que conversamos la vez pasada tras cámaras, que te decía que algo que veo muy común es este mito de no le voy a decir nada para que se dé cuenta. No estoy de acuerdo, tiene que pasar lo contrario, para que se dé cuenta hay que decirle, porque el otro ve las cosas distinto, es otro, entonces uno tiene que expresárselas y comunicárselas. Y además, y esto es totalmente importante, cuando ya se hace un estilo de vida donde nunca comunicamos, ni en pareja, ni en familia, ni en trabajo, ni en amigos, y pasan los años, lamentablemente hay la posibilidad de que el que termine hablando sea el cuerpo. Y después por eso uno va al doctor, te haces todos los exámenes del mundo y el doctor te dice, es estrés. Totalmente de acuerdo. Vamos con la segunda pregunta, bueno, Diego. A ver. Vamos a ver qué dice. ¿Qué técnicas recomiendas para mejorar la inteligencia emocional que impacte en la comunicación? Perfecto. Y ahí, si nos hubiese que decir 3 puntuales. Ya. Para mí la principal, vamos a ir
vamos a intentar ir en orden. Ya. Es primero reconocer la emoción que estás sintiendo. Es importantísimo. ¿Cómo estoy? ¿Estoy ilusionado? ¿Estoy con mucha expectativa? ¿Estoy furioso? ¿Estoy enojado? Reconocer la emoción, porque esa emoción es la que muchas veces comanda la comunicación. Luego de eso, hay que un poco responderse la pregunta de ¿me siento preparado en este momento para tener esa comunicación? ¿Me siento hasta capaz, lo pondría en términos de capaz, o siento que la emoción me tomó por completo y lo que va a salir ahora es enojo puro o es frustración o no voy a ser claro? ¿Me siento capaz o no me siento capaz? ¿Este es el momento de hablar o no? Y tercero, siempre tratar de decir las cosas escuchando a la otra parte. Iba a decir con tranquilidad, pero es escuchando. Las conversaciones se dan de dos. Preguntar, yo creo que para que una conversación sea siempre lo más alineada posible a tu inteligencia emocional, es preguntando. Bueno, me pareció que sucedió esto, ¿qué opinas tú? Esta es mi manera de verlo, me gustaría escuchar la tuya. Esas conversaciones, las que se construyen de a dos, son las mejores. Son las mejores. Totalmente de acuerdo, sobre todo preguntar, porque a veces uno se queda con lo que interpreta de Es lo muy que el otro peligroso hizo. eso, es muy peligroso. Y ahí es donde se generan los malos entendidos y hasta se rompen relaciones como tal, o vínculos como tal, no Sí. sea amical, amoroso, laboral, ¿no? Por Vamos supuesto. con la siguiente. Además que la imaginación, como yo digo, es mejor que Steven Spielberg, Sí. no cree en nadie, no tiene límites. ¿Cómo podemos reconocer las emociones que nos embargan? Siempre es una tarea grande reconocer las emociones porque son escurridizas, son difíciles de ir reconociendo y a veces, como bien decías, mirar para adentro no es necesariamente lo más agradable del mundo. Y dice, bueno, también soy una persona que a veces siente celos, que a veces siento envidia, que a veces siento enojo. Eso también es parte de la raza humana, de la condición humana. Entonces, ¿cómo trabajar en ello? A mí me parece que a ver, voy a poner dos momentos. Un primer momento es conociéndote mucho, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Preguntando, ¿pero cómo realmente me estoy sintiendo? Una pregunta que ayuda mucho es decir, ¿por qué estoy reaccionando de esta manera? Hay una pregunta que me ayuda un montón y es, cuando estoy enojado, es, ¿qué me hubiera gustado que pase y no pasó? Porque el enojo está muy asociado a la expectativa. Me hubiera gustado que el otro haga esto, me hubiera gustado que el otro diga esto, me hubiera gustado que el otro se comporte así. Entonces, para reconocer el enojo, yo doy ese tip. Que uno mismo pueda pensar en qué me hubiera gustado que pase, cuál era mi expectativa y no pasó. Y el segundo plano, si yo siento que estoy teniendo muchas dificultades para reconocer mis emociones y que a veces exploto o que actúo de modo desmedido, ahí es donde yo sugiero que puedan empezar algún tipo de orientación psicológica. Porque ahí estamos hablando de un segundo plano. Ahí lo que estamos hablando es que la persona tiene una seria dificultad para reconocerlas y explota. Y eso a veces hace daño a uno mismo, a sus vínculos con otros. Entonces ahí el apoyo de una otra persona, de un profesional, ayuda a clarificar porque de repente el reconocimiento de emociones está como muy oscuro por ahora. Y qué importante también es conocernos a nosotros mismos para saber hasta dónde podemos avanzar solos y hasta dónde necesitamos ayuda con otros, porque viéndolo desde otro punto, esa también es una comunicación con nosotros mismos. Entonces, y ahí interviene también cómo nos hablamos a veces con determinadas situaciones, que a veces nosotros mismos nos lastimamos. Eso. Sí, súper, súper importante. A ver, sí. a ver, salieron coge dos. una, salieron dos. Ya, esta está más cerca, Ya. bueno. A ver. Dice así. ¿Cómo influye la inteligencia emocional en la comunicación no verbal? Gestos, posturas, etc. Es espectacular esto, porque influye muchísimo, porque pasa mucho que a veces uno dice verbalmente algo y a través de lo no verbal está expresando todo lo contrario. Me hiciste acordar que hace varios años, más o menos 2013,
estaba en un centro preuniversitario dictando capacitaciones a docentes. Y antes de hacer las capacitaciones yo quería ver cómo trabajaban los docentes para sobre eso perfilar un poco más el taller. Y había un docente, yo lo digo con humor, pero no es tan humorístico, ¿no? Que fui a verlo y el docente era como: buenos días alumnos, bienvenidos al curso de matemáticas, este curso les va a cambiar la vida, a mí las matemáticas me apasionan como no tienen idea. Y uno decía, bueno... Menos mal te apasiona. Sí, y uno dice, claro, dijo cosas muy importantes verbalmente, pero a nivel no verbal tachó todo su mensaje y comunicó otra cosa. Entonces, nuevamente, para yo poder comunicar algo alineado en el plano verbal y no verbal, tengo que hacer un reconocimiento de mis emociones. Tengo que hacer un escaneo de cómo me estoy sintiendo, que me pueda preguntar cuál es la emoción que me está embargando ahora, cuál es la eje. Y luego esta segunda pregunta que te decía, ¿me siento en capacidad para poder expresarla o no? Algo que también ayuda muchísimo, si yo siento que estoy en un periodo de crisis y que la conversación la tengo que tener ya en poco tiempo, por distintas razones, es la respiración, que por más que suene algo cliché, es necesario, porque necesitamos esa respiración para regular todo el plano emocional. Literalmente es que entre oxígeno y que se oxigenen áreas que en ese momento no están siendo oxigenadas y que por ende luego uno empieza con la hiperventilación, a veces te sube la frecuencia cardíaca y la respiración a veces por 3, 4 minutos te cambia por completo. 4 minutos, no es nada. Y es mucho al fin y al cabo. Totalmente de acuerdo. Qué importante es hacer la pausa, que es lo que venimos hablando de manera transversal desde que empezamos a conversar, ¿no? Y qué importante también es hacer eso en el trabajo y también en la casa, porque la gran mayoría de personas que está en una empresa o tiene hijos y a veces viene con esas emociones de la casa al trabajo y explota porque, claro, no lo dice verbalmente, pero sus acciones es como que... Y me ha pasado cuando dice, no, cuando viene mi jefa, sí, yo ya sé que está molesta, entonces sé que no le debo hablar. Claro. Entonces, y exterioriza algo que trae de otro lado, ¿no? Porque no lo conversa de repente en casa, no lo conversa con alguien de confianza, al menos para soltar, o no lo escribe por último. Pero qué buen ejemplo el que estás trayendo, porque mira en lo que dices, ¿no? Cuando, lo voy a parafrasear, ¿no? Cuando veo a mi jefa que está con esa expresión, ya no le digo nada. Pero mira cómo la jefa ahí, por su expresión no verbal, se perdió la posibilidad de generar mayor confianza con su gente, de que le digan algo que de repente era una urgencia y no podía esperarse para el día siguiente, y un sinfín de cosas más. Entonces, esa comunicación no verbal eliminó la comunicación. Totalmente. Vamos con la última pregunta de la audiencia como tal. A ver, ¿cómo mitigar el dejarse de llevar por las emociones al momento de hablar? Bien. Pero sí, algún caso súper puntual que puedas decirnos, mira, yo en este momento, no sé, pues estaba súper molesto o triste y en lugar de decirlo, hice esto, y como que me calmé. Yo voy a poner, apenas escuchaba eso, pensaba en ejemplo justamente de otro paciente que me pareció muy certero, ¿no? Y me parece gráfico porque es un niño. Y si un niño está pudiendo eso y le funciona, un adulto con mayor razón porque tiene más herramientas que el niño. Era un niño que en líneas generales tenía muchas dificultades para poder quedarse solo. Se llenaba de mucha angustia, un niño de 8 años. Muchas dificultades para quedarse solo, y cuando se quedaba solo se angustiaba a tal punto de que justamente empezaba a hiperventilar, le subía la frecuencia cardíaca y no podía ir a clases, no podía construir su vida de infancia por esta cuestión de no poder quedarse solo. Y después de bastante trabajo psicológico y de apoyo, empezó a desarrollar sus propios mantras. Le pusimos esa palabra para que sea mucho más amigable, ¿no? Y lo que hacía él era 2 mantras. El mantra de la respiración, digamos, acompañado de la parte verbal, ¿no? Y qué se decía en ese momento. Entonces, ¿cómo ayudaba eso a mitigar sus emociones? Que cuando se sentía solo, él mismo paraba y decía, vamos a ponerle el nombre de Juancito, por ejemplo. Y él decía, Juan, era espectacular, él decía Juancito y se ponía la mano en el pecho, ¿no?
ahora no están papá o mamá, pero van a venir a recogerme. Y van a llegar. Y van a llegar. Y mientras que hacía eso, respiraba. Y él mismo se calmaba. Entonces, analicemos esto. ¿Qué pasó? Pasó un reconocimiento de una situación difícil. Pasó el reconocimiento de la emoción, es decir, él se daba cuenta que en ese momento estaba angustiado. Logró darse cuenta un niño. Los adultos tenemos más herramientas inclusive. Y tercero, empezó a respirar, esto que decía antes. Y cuarto y último, se empezó a hablar. Y acá quiero cerrar con esto para ponerle énfasis. ¿Cómo te hablas en ese momento? Porque no es lo mismo decir otra vez me está pasando esto, o que te insultes, o que te minimices y no seas empático, a que digas, bueno, en ese momento tengo que ser mi aliado. Y si te hablas con un poco más de comprensión, rescato, un niño de 8 años, es espectacular eso, es muy aleccionador para los adultos. Que se hable con mucha más empatía te va a ayudar a regularte y vas a poder comunicarte mejor. Y alineado con eso y justo dado en el punto, porque esa es la pregunta que te quería hacer, es la empatía. Tú acá en tu libro, una de las cosas de las que hablas mucho es la empatía, pero en este caso en la infancia, ¿no? Claro. Pero qué tan importante es enseñarnos a ser empáticos desde pequeño para que luego en la adultez también seamos empáticos, porque ocurre mucho en las empresas también. Sí. Y en las familias, a veces también cuando somos mayores, adultos, que sí, ya conocemos esto, lo otro, pero a veces esa empatía es la que nos falta para pensar en el otro, y justo lo que veníamos también conversando, ¿no? No pensamos en lo que el otro pueda sentir y a veces soltamos las cosas, pero como se nos viene en el cerebro y sin filtro, sin importar lo que el otro pueda percibir. Eso. ¿Qué tan importante es esa empatía? Es muy importante. A ver, vamos primero por partes. Ser empático es difícil, porque si no, lo romantizamos y uno se frustra cuando no le sale. Es difícil, porque el otro, por más jingle que suena, el otro es otro. Entonces, ser empático implica todo un ejercicio de poner en pausa tu sistema de creencias, tu manera de sentir, de pensar, de actuar, de priorizar, de jerarquizar, etc. Y hacer el trabajo de decir, ¿y ahora cómo es el de esa persona? Entonces es un desafío. ¿Por qué te digo esto? Porque como es un desafío es importante empezar a estimularlo desde la infancia. Para que el cerebro, entendámoslo como un músculo, se vaya desarrollando y vaya creciendo para que la empatía sea cada vez más viable. ¿Y cómo logramos eso? Bueno, con el ejemplo. Si yo quiero realmente que los niños sean empáticos, yo tengo que ser empáticos con ellos. Hijos, sobrinos, hermanos menores, etc. Para que empiecen a vivenciar eso y luego empiecen a desarrollar esta capacidad de ponerse en el lugar del otro. Entonces se entrena, y yo creo que en ese sentido los cuentos es un excelente medio para poder entrenar esta capacidad para empatizar, y el arte en general, porque te ofrece una historia y a partir de eso puedes luego conversar. Oye, ¿cómo se habrá sentido ese personaje? ¿Cómo crees tú? Y así poco a poco ir estimulándolo en la infancia. Ahora, trasladémonos al plano laboral. Porque uno dirá, ¿y puedo trabajar con cuentos? Sí, también, pero también con otros productos, con una película o con un caso que de repente el jefe trae para que podamos pensar juntos, y a partir de ese análisis del caso poder pensar cómo fue el manejo, cómo se pudo haber sentido la persona. Pero yo creo que siempre que traemos historias para poder pensar cómo se sintieron los personajes, estamos estimulando la empatía. Yo en realidad estoy maravillada con el libro, porque no solamente habla de la empatía, habla de varias cosas a nivel emocional y que luego impacta muchísimo en el tema de la comunicación. O sea, en verdad yo lo recomiendo. Tiene dibujos y todo, o sea, podríamos decir tipo es para niños, pero la verdad es que no es solamente para niños, de 0 a 100 años. De 0 a 100 años. Entonces, porque a los adultos también nos suma un montón. De hecho, cuando yo vi el libro, yo no tengo hijos, pero a mí me ha servido también un montón para cuestionarme en qué momento soy empática, en qué momento no estoy escuchando al otro, y en qué momento yo también a veces no hablo y no, sobre todo no hago escuchar mi voz a veces, ¿no? A veces en qué momento no hacemos escuchar mi voz no, ¿y cómo se puede sentir el otro? No, ¿y si lo va a sentir mal? No, ¿y qué pensará de mí? Entonces,
Qué importante también, y es cultivar eso también desde la infancia. Por supuesto. Sobre todo eso. Entonces, yendo hacia otro punto, es, Diego, nos podrías contar también a toda la audiencia una historia breve donde tú sientas que el gestionar las emociones ha sido fundamental para una comunicación exitosa? Sí. A ver, yo creo que sí. Por ejemplo, tú sabes, y lo dijiste al inicio, Kiara, que yo he vivido un tiempo en Buenos Aires cuando me formé como psicoanalista, y una vez quise pasar por una experiencia de poder narrar cuentos en un auditorio, en un teatro allá. Y sabía que para llegar a un auditorio primero tenía que tener otro tipo de presentaciones en otro tipo de espacios que de repente eran un poco más asequibles, ¿no? Entonces un día conozco un restaurante cultural donde me ofrecen que yo pueda hacer un espectáculo de cuentos, y eso hice. Yo estaba muy contento porque ya tenía como 10, 12 años de narrador, tenía una trayectoria en Perú. Y decidí hacer ese primer espectáculo viviendo en Buenos Aires, pero con producción propia. A lo mucho los del restaurante le pasaban la voz a sus comensales, a la gente. Entonces llega la hora de la función, era como un sábado a las 4 de la tarde, y llegan las 4 y no veo a nadie del público. Bueno, vamos a esperar 10, 15 minutos, a veces pasa, ¿no? Es 4 de la tarde. Quería decir hora peruana, pero estaba en otro país, entonces esa no valía. Y 4:10 y nada. Y llegaron las 4:15 y no llegó nadie. Dios mío. No llegó nadie. De por sí, para cualquier persona que uno haga una actividad y que vaya poca gente o que no vaya nadie, es difícil. Pero si a eso le sumamos que uno estaba más o menos acostumbrado a que vayan personas, a llenar auditorios, entonces que pase eso es blanco-negro. Y yo recuerdo que esa vez me sentí muy triste porque venía con muchas ganas, era un espectáculo nuevo, era la primera vez viviendo allá, iba a estrenar una función, hasta que hice la pausa. Y lo traigo esto de modo referencial porque va a ser difícil hacer la pausa, porque hasta quien trabaja en esto, en algún momento dice, la emoción me tomó. Hice la pausa y dije, pero espera, ¿por qué no vino gente? Eso está hablando de mí, de mi trabajo, de mi trabajo como narrador, o de que tienes que empezar a construir público de cero. Uh-huh. Porque no estás en tu ciudad, no estás en tu país. Y la gente no sabe de la propuesta. Y vas a tener que empezar de cero. No habla de mí, habla de una experiencia distinta a lo que venía trabajando. Y para mí hacer esa pausa y reflexionar sobre eso y hablarlo luego con otras personas fue muy importante. Porque probablemente si no hubiera hecho esa pausa, esa tristeza hubiera sido mucho más larga. Y quién sabe, de repente esto hubiera terminado siendo motor para no animarme luego a hacer nuevos espectáculos. Y felizmente esa tristeza no se quedó y ese fue un punto de partida para repensar cómo iba a ser la difusión, hacer alianzas con nuevos lugares que de repente tuvieran un público más armado, etc. Fue la pausa y el pensar las cosas, digamos, detenerte a reflexionarlas. Y qué importante es cómo nos hablamos, sí. La verdad, porque es muy distinto, como tú decías, ¿no? A ver, ¿con qué tiene que ver este hecho, ¿no? Que no haya venido gente, etcétera. Y a veces, que lo que entre comillas más fácil es juzgar, a veces también pudo haber sido del otro lado de hasta también dudar de nuestro profesionalismo, ¿no? De repente no soy tan bueno, de repente esto, y de tanto que a veces nos repetimos mucho esas palabras no adecuadas, nos las terminamos a veces creyendo. Es peligroso. Y eso se empieza a tangibilizar, ¿no? Muy bien, Diego. Vamos a pasar a nuestra siguiente secuencia que se llama Escuchamos, no juzgamos. Y aquí en esta secuencia, lo que quería preguntarte es cómo ser o qué recomendaciones tú les podrías dar, sobre todo a los padres de familia. Igual hay muchas personas,
la gran mayoría de personas que trabajan también son padres de familia. ¿Cómo podrían ellos hacer para escuchar a sus hijos cuando estos hijos, cuando tienen hijos chiquitos, solamente, que a veces hacen pura pataleta y a veces el papá que viene con todo el tema del trabajo se frustra y peor, en lugar de ayudarlo en sus emociones y contenerlo, más bien más estresa al niño? ¿Cómo pueden hacer ellos para ayudar a gestionar a sus hijos esa emoción o entenderlos o escucharlos también? Bien. Voy a empezar esta respuesta tomando lo que dijiste al final del bloque anterior. ¿Cómo te hablas, mamá o papá? Uh-huh. Porque si a partir de un día en que perdiste los papeles y no tenías paciencia, te vas a tratar de soy mal padre, soy mala madre, va a ser difícil que te repongas rápidamente de eso. Porque como bien dijiste, si uno se lo repite, se lo cree. Y si uno se lo cree, se va a comportar de esa manera. Es decir, te vas a vincular con tu hijo desde el soy mal padre, soy mala madre. No, eres humana, eres humano. Y es esperable que pierdas los papeles, que te desesperes y que a veces no quieras escuchar. Es esperable, está bien, porque tienes tus propios problemas, porque tienes tu propia vida, porque tienes tus propias situaciones, tienes de repente una pareja, un proyecto que dejaste, etc. Entonces, primero reconociendo que lo que te pasa es algo esperable, es normal. En ese sentido me gusta la palabra normal. Segundo, nuevamente, el tiempo. Porque ¿qué pasa si realmente estás atravesando una crisis? Supongamos, ¿no? Están hablando, voy a hacer un ejemplo que pasa, que por ahí suena extremo, pero pasa. Supongamos que papá o mamá se están discutiendo porque están barajando la posibilidad del divorcio. Es un tema muy importante. Y de repente el hijo está demandando y demandando de un modo muy complicado algo que no es una urgencia, pero es algo que está demandando. Es comprensible que no te sientas en ese momento para querer conversar. Están hablando de un divorcio, ¿no? Entonces, el cuando tienes la conversación, acá también aplica. Pero ¿cuál es la diferencia? Que se lo digas. Es decir, que puedas poner en palabras a tu hijo, si no es una urgencia, en estos momentos estoy teniendo una conversación muy importante con tu papá y necesito un momento con él, dame unos 5 o 10 minutos y vuelvo contigo. Eso marca la diferencia. Porque no es lo mismo él, ahorita no, y chao, al explicar, al poner en palabras, que no es sobreexplicar, porque no es que en ese momento te vas a poner a explicarle que hay el divorcio y tanto, pero sí es darle un lugar al pedido y a la demanda del hijo. En ese momento está demandando atención, que es importante, y tú no estás en condiciones, pero te tomas la pausa y para tomarte la pausa le explicas. Eso es un montón. Con que hagas ese circuito es bastante. Te das un lugar a ti y le das un lugar al hijo. Qué importante, ahí de lo que mencionas, qué importante es a todas las personas que trabajan, ya sea a nivel independiente o ya sea en empresa, que se den, y tienen hijos, que se den ese tiempo de explicarles, porque sabemos que hay una carga laboral, sabemos que hay problemas en trabajo, sabemos que es abrumador, pero también es importante que no subestimen, sobre todo cuando tienen hijitos más chiquitos de 3 años, 4 años, que dicen, no me va a entender. No, sí te entienden, porque y si tú no lo verbalizas, van a entender tus acciones y van a asumir e imaginar que hasta de repente ellos son culpables de algunas acciones de los papás. Entonces uno tiene que verbalizar, explicar, y ahí interviene todo el tema de la comunicación. Por eso es que hablamos, es bien importante el tema de las emociones para comunicar de una manera adecuada y verbalizar. Mira, te respondo con algo. Al inicio me presentaste como psicoanalista y el padre del psicoanálisis fue Freud. Y Freud llamó a la terapia del psicoanálisis la cura a través del habla. Es así. Nos curamos cuando hablamos. Nos hace bien hablar y al otro le hace bien hablar. Y en el caso de los niños, cuando no se les explica las cosas, lo completa su imaginación. Entonces, hay que decir, ahorita estamos teniendo una situación un poco difícil con papá, mamá, estamos intentando, estamos viendo cómo ponernos de acuerdo y luego volvemos a ti. Inclusive le puedes regalar y porque te amamos mucho, en este momento necesitamos conversar algunas cosas para poder intentar resolverlas. Eso los tranquiliza mucho, pero es hablar.
todo lo que es hablar nos hace bien, mucho bien, nos sana. Ujú. Si tuvieras, Diego, que darle un consejo a nuestra audiencia, ¿qué les dirías respecto al vínculo también que hay entre inteligencia emocional y la comunicación, ¿no? ¿Qué les mencionarías? Bueno, Yo retomaría esto que acabo de cerrar recién. Hablen las cosas. Hablar aligera la tensión. Hablar ayuda a que, supongamos que uno se hace una idea, creo que la otra persona está molesta conmigo, y tú sabes que la cabeza es, como decías, Steven Spielberg, no cree en nadie, ficción 100%. Si yo no hablo las cosas, si no pregunto, no sé, no voy a tener cómo saber si lo que me estaba imaginando era cierto o no, y muchas veces no es cierto. Muchas veces acá escalan las cosas. Entonces la principal recomendación es hablarla, es preguntar, es escuchar al otro, porque es la mejor manera de, uno, aliviar tensión y dos, poder aclarar dudas. Y cierro con este ejemplo. ¿Cuántas veces nos pasó que tuvimos un problema, fuimos a contárselo o a pareja o al amigo o a la familia y salimos de esa conversación y nos sentimos mejor y no nos solucionó el problema, pero el simple hecho de hablarla, de ponerla en palabras, nos hizo sentir muy bien? Entonces, hablar ayuda y hablar despeja dudas. perfecto. Hablar despeja dudas y alivia. Sí. Sí, me quedo con eso. Ya para ir cerrando, Diego, muchísimas gracias por haber compartido tanta sabiduría con nuestra audiencia, que estoy segura que van a empezar a implementar las técnicas que nos has dado. Ahora sí, cuéntale a nuestra audiencia dónde te podemos encontrar, dónde pueden encontrar tu libro también, ¿no? El podcast también que tienes. Ya, buenísimo. Bueno, como les dijo Kiara, el libro, que este es suyo, que lo tiene hace meses, el libro se llama No me gusta el brócoli, lo pueden encontrar, por ejemplo, en Librería Vallejo, que está en Camino Real en San Isidro. Ahí hay varios ejemplares, y si no, lo pueden hacer a través mío. Mis redes en Instagram es die_zl. Eso es una opción. Y también, si quieren conocer un poco más sobre salud mental, sobre psicoanálisis, pueden buscar en YouTube el canal Habla Psicoanálisis, donde converso con distintos profesionales sobre distintos temas vinculados al bienestar y a la salud mental. Y por último, si alguien quiere escuchar cuentos, si quiere escuchar historias, bueno, también tengo un canal en Spotify, ahí me encuentran como Diego Ceballos Luna, el narrador. Ahí pueden escuchar cuentos, que también siempre viene bien escuchar historias. Perfecto, muchísimas gracias, Diego. Ya sabemos dónde lo podemos encontrar. Y justo que mencionaba el tema de narración de cuentos, 1000% recomendado, porque también justo así nos conocimos, cuando él fue a narrar cuentos allá a Zapayal, cuando yo enseñaba a unos niños de tercer grado, y encantadísimo. Sí. Nuevo Mundo. Sí. Entonces, 100% recomendado. Hasta aquí hemos llegado con el episodio de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Estoy segura que las técnicas te van a ayudar, que las vas a implementar. Soy Kiara Zavala, experta en comunicación. Recuerda seguirnos en YouTube, seguirnos en nuestras redes sociales, también enviarnos tus casos, historias, consultas y de repente también temas que quisieras que toquemos alrededor de la comunicación. Nos vemos en el siguiente episodio.